Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis divinamente. Estoy por aquí otra vez, estoy volviendo a hablar de cine en esta cuenta, en este canal, como voy a cambiar el nombre, el sótano del cinematógrafo. Y he decidido darle un giro a mi manera de hacer estas cosas de una manera que sea más satisfactoria, más quizá amateur, porque realmente prefiero que tenga esta imagen amateur y más tranquila y relajada. Porque en la vida necesito la tranquilidad que me da el hablar de cine. Esto es una decisión mía personal y lo voy a hacer de esta manera. No voy a hacer vídeos editados, tampoco largos. Quizás haré algún que otro directo, como estoy haciendo en la plataforma Twitch, que lo dejaré abajo en la descripción. Y poco más. Y aquí principalmente resubiré los directos y subiré vídeos de esta índole donde me centro quizá en alguna obra, en algún cineasta en concreto para tratar de desglosar alguna idea relacionada con esta obra o este artista en concreto. Y para hoy quiero empezar con una noticia que nos sacudió a muchos admiradores de un artista en concreto, húngaro, Belatar. La mañana del 6 de enero nos enteramos de su fallecimiento a los 70 años, el maestro del cine húngaro, uno de los más grandes cineastas del cine europeo de los últimos 50 años, uno de los más grandes cineastas de, por supuesto, el cine de Europa del Este, y una de las voces más autorizadas para hablar quizá del final del comunismo, se podría decir, de la decadencia de este fin de la historia y de la desesperanza y los falsos profetas dentro de este mundo tan podrido desde entonces. Y por eso, porque quiero hablar de Benatar, quiero hablar de su obra más importante. Quiero hablaros de, efectivamente, la tengo por aquí, esta adaptación literaria de El tango satánico de Laszlo Krasznahorkai. Una obra que formalmente es calcada. No, más adelante explicaré esto, lo que formalmente es calcada a la obra literaria de origen. Es algo que quizá le hubiera gustado a André Bazin, quizá, si leen ustedes su texto acerca de Diario de un cura rural, mezclando la obra de Bresson y Bernanos, quizá entenderían por qué me refiero a esto. Si lo han leído, pues lo sabrán. Pero no venimos a hablar de Bazin, ni Bresson, ni Bernanos, venimos a hablar de Belatar, que adaptó la novela del reciente premio Nobel Laszlo Krasznahorkai. Y sí, yo también he caído en la trampa de la furia del Nobel y me he adentrado de la obra de un artista literario que lleva mucho tiempo queriendo adentrarme, no os voy a mentir. Tenía mucho tiempo esperando para adentrarme en primero la novela y la obra, ya saben ustedes, bueno. El tema es que vengo a hablar de esta película, Satan Tango, Tango Satánico, sería traducido al español como fue traducido a la novela, que es la obra más importante de este cineasta, sin ninguna duda. Al menos seguramente él no lo reconocerá, nunca lo podía haber reconocido seguramente por su forma de ser, pero mi manera de ver quizá del estilo de Belatar es la que mejor ejemplifica lo que era su cine, el cine del húngaro. Uno de los hijos del escultor del tiempo, Andrei Tarkovsky, uno de sus hijos más avanzados en el desarrollo del plano secuencia como sublimación de la realidad dentro de la forma cinematográfica, junto a Theo Angelopoulos, seguramente. Theo Angelopoulos, otro cineasta del que quizá debería hablar por aquí algún día. Podríamos hablar del paso de la cigüeña, que tiene un título muy largo, el paso de la cigüeña, el paso levitando de la cigüeña, no, el título. Es que la memoria para los títulos se me da un poco mal, o la tenida un día, no sé, pero ahora mismo no vamos a hablar de Angelopoulos. También hay mucha relación del cine de Belatar con el de su compatriota y artista previo, más adentrado en la época comunista, que es Miklos Jansó, que tiene obras maestras, de las que también quiero hablar aquí, como es Los Rojos y los Blancos, una película bélica fundamental para entender el cine bélico y el cine europeo y el plano secuencia dentro de la historia del cine, pero lo dicho, no venimos a hablar de Miklos Jansó, venimos a hablar de Belatar, no me quiero enrollar. Vale, esta obra, como lo he dicho, ejemplifica a la perfección el estilo de Belatar porque lleva al extremo, al paroxismo, la clave de su estilo formal, de su montaje, de su manera de ver el mundo, que es el uso del tiempo. Como he dicho,
Es uno de los que estiliza al paroxismo el plano secuencia como sublimación de la realidad, como muestra total del mundo dentro de lo que es la experiencia cinematográfica, como prueba de realismo exagerada. Disculpad, tenía un mensaje importante en el teléfono y tenía que responderlo. Problemas de grabar. El hecho es que el tiempo, estábamos hablando del tiempo, Belatar, y esta película lo lleva al extremo. Es una película evidentemente la menos atractiva de ver porque son 7 horas y cuarto, creo que eran 430 minutos, 435 minutos. Evidentemente yo cuando la vi en un mismo día, pero aprovechando los intermedios, ¿vale? Estuve como 10 horas viéndola, 10 horas, 11 horas viéndola, era un día libre y por los palones para comer, para que me dé un poco el aire y poco más. No, o sea, pero me comí las 7 horas en un día para poder hacer este vídeo y poder llevar a cabo una mayor comprensión de la obra, un mayor análisis y poder hacer una exégesis lo más completa posible. Porque aquí el tiempo es fundamental. Para Belatar, el cine no tiene ningún sentido si se desprecia el tiempo. Es para él la clave de esto, es heredero del cine de Tarkovsky, de hecho. Y él mismo lo ha manifestado alguna vez, no tiene sentido el cortar, cortar, cortar. Hay una historia en una pared, hay una historia en un paisaje, hay una historia en el tiempo, en los ojos de alguien, y por eso él decide, muchas veces en su forma formal, pero, madre mía, en su estilo formal, llevarlo de esta manera. El tiempo es fundamental para mostrar el poder de las imágenes, para poder jugar con ellas, porque recordemos que el cine es el lenguaje de las imágenes en el tiempo, es el tiempo que transcurre dentro de estas imágenes. Ay, disculpa que tengo. Y Belatar lo lleva de esta manera. Este guión lo escribe en conjunto con Laszlo Krasznahorkai, premio Nobel reciente, autor de la novela Tango Satánico, y la novela, al igual que la película, está dividida en capítulos de una forma prácticamente circular, como un propio tango, iniciando en 1, 6, 6, 1, y siguiendo un estilo formal que es quizá la mejor manera de casar con el texto de Laszlo Krasznahorkai. Como ustedes pueden ver, es el infierno de la subordinada. Su estilo... Empieza el capítulo. Su estilo es, como pueden ustedes ver, no hay espacio para respirar, lo cual encaja a la perfección con esta manera que tiene de plantear Belatar de estos increíbles planos secuencias. Al fin y al cabo es llevar la hipotaxis a la forma cinematográfica y es una cosa sencillamente genial, que me encanta, es una cosa que me vuelve absolutamente loco, he de decir, os he de confesar. El caso es que en esta película estábamos hablando del tiempo. Para Belatar la realidad se entiende así, la realidad es aburrida y no es desenfrenada, hay muchas cosas que están pasando mientras el tiempo se para y es lo que se dedica a hacer en gran parte de la película. Mucha gente habla de esta película como la historia de una aldea en Hungría, sin más, pero evidentemente es una aldea en la que la gente nota que en su aura hay algo maligno, hay algo peligroso, hay algo que no funciona, hay algo que está haciendo bastante daño a la psique, al ambiente, al aura, a la espiritualidad de todos los que lo rodean, que se encuentran en una aldea, como he dicho, en los estertores de la Hungría comunista, en los años 80, donde el barro, la lluvia, el clima es muy importante en el cine de Belatar. El clima nos habla de mucho, al igual que el agua en Tarkovsky, al igual que el viento en Kurosawa. En Belatar el clima también afecta y habla más de la propia película que incluso cualquier personaje. Y a raíz de que hablamos de esta manera del tiempo, podemos llevar a cabo y explicar por qué lo principal de Belatar es que el mundo está desembocando, cuando hizo la película, el mundo está desembocando en un apocalipsis aburrido. Apocalipsis, no por la etimología griega de revelación, podríamos trazar eso, la idea de apocalipsis como una verdadera revelación, sino esto como una mera destrucción. Aquí no se revela nada, puesto que los profetas son falsos,
ahora me entraré en esto. Disculpad que me han vuelto a interrumpir con el teléfono móvil, era de una cosa del trabajo. Uno no encuentra respiro, ¿vale? No encuentra respiro de ninguna manera. Todo lo que nos transmite en esta película Belatar, dentro de su estructura circular, es este infierno apocalíptico de todo está destruido. Aquí ya ha pasado el apocalipsis, realmente es post-apocalíptico, yo lo siento, algo así. Donde la miseria está presente en todos lados, es infinita y no podemos salir de él. Estamos en una estructura circular. De hecho, la novela tiene una estructura circular donde tiene muchísimas interpretaciones, pero la más certera ahora mismo es que es un bucle infinito sin salida. Algo realmente kafkiano, en el sentido como por ejemplo El Proceso. Sentiría que El Proceso de Kafka es una obra que se puede emparentar bastante bien con toda la obra de Laszlo Krasznahorkai, pero principalmente también con esta Satan Tango, este infierno imposible de salir. Es en estos infiernos imposibles de salir donde Belatar y Krasznahorkai trazan la figura del falso profeta, en estos momentos de decadencia, dolor, agonía, donde cualquier voz es capaz de jugar con las esperanzas y en medio de la destrucción, en medio del apocalipsis, en medio de una necesidad de purgación de la melancolía, aparecen voces que prometen cosas que no llegarán nunca, nunca, porque no pueden llegar. Todo es ir y volver, todo es ir y volver constantemente. Es eso lo que plantea principalmente Krasznahorkai en su libro y Belatar en su película. Además, dentro de la obra hay muchísimas ideas acerca de la paranoia, acerca de el sentirse observado. Es una cosa que no se ha manifestado tantas veces, pero a través del personaje del médico se puede objetar esto, y a través sobre todo del penúltimo capítulo, quien haya leído la novela y visto la película sabrá a lo que me refiero, donde se puede adentrar que en medio de esta destrucción, en medio de este final inconcluso, que es el mundo en el que está ocurriendo la novela y la obra, que es como una especie de final inconcluso, es una aldea que ya no tiene modo de abastecerse, pero tampoco tiene modo de huir. Se ha acabado, pero no podemos pegar el portazo. Es en medio de todo eso donde se centra una paranoia y una vigilancia constante, fruto de la modernidad, de ideas modernas que tienen a los hombres, a las mujeres y a la aldea, y todo lo que eso conlleva en una depresión humana, en una decadencia material, moral, física y mental de la más rotunda. Por eso, esos son varias de las cosas de las que nos habla Tango Satánico, Satan Tango, y por eso también me quiero adentrar un momentito a hablaros de determinadas escenas que están dentro de esta propia película. Escenas que yo creo que desde el punto cinematográfico podemos valorar y podemos interpretar de una manera muy, muy interesante acerca de cómo funciona esta propia película. Es en medio de este apocalipsis de 7 horas, de 156 planos distintos, una media de 2 minutos y medio por plano, que es realmente genial. Quiero empezar hablando del inicio, porque el inicio es la declaración de intenciones más evidente que se ha visto de una película europea. Voy a decir europea, pues un poquito quizás estoy exagerando, pero es una declaración de intenciones bastante fuerte, que es ese traveling siguiendo unas vacas. Dura 10 minutos el plano, si no me equivoco mal. Un traveling siguiendo a unas vacas alrededor del pueblo, donde lo que hace es mostrar el escenario donde ocurrirán todos los hechos de la novela. Está presente el barro, está presente la lluvia, está presente el silencio y el crujir de la propia ciudad, como si fuera un alma propia que está podrida y a la hora de respirar tiene todo su interior herrumbroso y rasga, cruje y todo está echado a perder. Y es ahí donde se pasea mostrando las casas, mostrando la fonda. Será muy importante en la novela y en la obra, ¿vale? Cuando digo la novela hablo de ambas cosas, novela y película, porque como adaptación adapta el texto tal cual el texto está exactamente. No hay retoques de ningún tipo, es tratamiento total de la obra. Hay dos tangos satánicos, el de Krasznahorkai, que es el literario, y el cinematográfico, que es el de Belatar, porque entiende la obra a la perfección e incluso la adapta a su manera de ver el mundo, lo cual es parte de una buena adaptación. En ese momento muestra todo lo que hay en esa aldea, y tras esa escena, que viene con la primera escena de la novela, con Futaki en la casa de la señora... Me van a disculpar porque lo mire el momento del apellido, porque se me acaba de olvidar el apellido. Este momento de trampa,
que voy a hacer, ¿vale? La señora Smith. La señora Smith. Y ocurre esa primera escena y acto seguido es cuando entran los dos falsos profetas. Principalmente el principal falso profeta, que es Irimias, seguido por su compinche Petrina, que protagonizan quizá una de las escenas más repetidas de Belatar, más elogiadas y más representativas de lo que es su cine, que es ese gran paseo, que por cierto no está en la novela, es un añadido que no está en la novela, realmente no se menciona ese paseo de ellos a la especie de comisaría a la que se dirigen, no está, ¿vale? Son estos personajes que en su pueblo creen por muertos, ellos están lejos y están yendo a una comisaría andando. Son unos 5, 6, 7 minutos donde la cámara los sigue en la espalda en un plano entero a ambos personajes y donde les sigue un viento con toda su basura, creando una de las imágenes más potentes de toda la obra de Belatar. Y yo creo que es la imagen que mejor puede resumir el cine y la manera de ver el mundo de Belatar. Unos personajes realmente luzbelinos, ladinos y perversos que andan, los sigues de espaldas viendo como una montaña de papeles de la basura, parecen bolsas o papeles, hojas, van detrás de ellos, azotados por un viento implacable, mientras suena la música de Mihaly Vig, que por cierto interpreta a Petrina, y es una escena de una factura estética increíble, repetida hasta la saciedad por otros directores como Hugo, en Elephant, o la etapa de la trilogía de la muerte de Gus Van Sant. Son buenos ejemplos para ver hasta dónde llega la influencia de esta manera de mostrar la realidad de Belatar. Es en esa escena donde muestra una de las partes más importantes de la obra, que es la llegada de estos dos falsos profetas, que también se repetirán estos planos de personajes andando, bien frontal, bien de espalda, bien de lado, pero hay mucho movimiento, hay mucho en esos paseos eternos durante toda la película, donde se adentra entre el sonido del barro, entre el golpear de la lluvia, entre el fondo que no se puede vislumbrar perfectamente, se muestran cosas muy interesantes acerca de ese universo podrido, sin salida, que quiere mostrar Belatar. También tenemos que recalcar como uno de los grandes momentos de la película y una de las escenas también reveladoras quizá de un ingenio sobrehumano para mí dentro de la novela, pero también dentro de la obra cinematográfica, que es el personaje del médico encerrado. Un personaje que es el único personaje realmente culto de todos los personajes del pueblo, un personaje que vive completamente alienado y lo que se dedica es a recopilar información de los propios personajes hasta que un momento, no quiero desvelarlo, aunque la novela ya tiene su tiempo, la película tiene más, porque la novela llegó en España creo que en 2015, pero no quiero desvelarlo, que en un momento hay una pequeña revelación acerca del personaje del médico bastante simpática, donde nos sirve para transmitir el infierno sin salida perfectamente a través del personaje del médico de estos personajes. Y quizá incluso la idea nietzscheana del eterno retorno también se muestra a través del médico de una manera bastante interesante y bastante inteligente. Quiero seguir mencionando momentos que me parecen muy interesantes dentro de toda la obra, como puede ser el momento que le da nombre a la propia película, que es ese tango satánico que se encuentra en el Ecuador de la obra, tanto literaria como cinematográfica, en ese baile borracho y decadente, en esa fonda de personajes feos, mal vestidos, sucios, guarros y abandonados, porque principalmente son unos personajes abandonados por el sistema, por la explotación, porque el sitio se le conoce como la explotación, donde ya no funciona esa fábrica, ya no lo que fuera, aquella explotación. Y bailan, borrachos, perdidos, un baile realmente decadente, hecho en un plano secuencia de un exquisito visual sensacional, y ahí bailan. Ahí transcurre gran parte de la historia, en ese baile donde acaban conjugando varias visiones de la historia, porque la historia está fragmentada temporalmente, no sigue una línea temporal, la historia va
vuelve hasta llegar al tango, y en el tango llega a la mitad, y ahí es cuando llega otra de las partes, para mí una de las escenas de mayor calidad, la de mayor calidad actoral de la película, eso sin duda, el discurso de Irimias. He dicho antes Petrina, interpreta a Mijail Big, perdón, interpreta a Irimias, y aquí interpreta también a Irimias de una manera genial, esbozando un capítulo que es quizá uno de los capítulos donde yo mejor me lo pasé leyendo, disfrutando de la prosa, que es el capítulo, evidentemente, Irimias pronuncia un discurso, es un capítulo que lo tiene, donde lo que hace es, en un plano eterno, o sea, es larguísimo, creo que es un discurso de alrededor 10 minutos, en el que en un plano fijo, en un plano cerrado de la cara de este personaje boza un discurso haciendo su papel, este papel de falso profeta, en el que esboza determinadas ideas, echa culpas, maldice, da esperanza, quita el contenido dentro de la propia historia, pero está hecha con una finura cinematográfica extenuante. Yo estaba boquiabierto disfrutando de cada momento que estaba regalando Bellatar en esa actuación. Siguiendo un personaje, controlando a través de los movimientos de cámara, tanto sus momentos de furia, de calma, casi como un populista, de una manera sensacional. Es este monólogo uno de los grandes momentos, y como estabas diciendo antes, el baile que le da nombre a la obra, este tango satánico en el que confluyen todas las historias, es otro de los grandes momentos de la película que os invito a ver, donde traza la idea, en cierto modo, o así lo hago yo a través de mi propia exégesis, de que no queda nada más que un baile triste. Eso es, al fin y al cabo, la vida para él en ese comunismo caído. La obra está hecha después del comunismo cinematográfica, la literaria está escrita durante esa caída, así que se puede interpretar de las dos maneras. Si uno interpreta la novela, puede interpretar que el final del comunismo es ese tango satánico, donde es un baile borracho, disomaníaco totalmente, esperando, valga la redundancia, esperando una esperanza, unas palabras que te saquen de ahí, o también se puede ver como que una vez se cae todo, lo que queda es esto, lo que queda es un tango irreductible al fracaso, a la vergüenza ajena, porque está lleno de un grotesco feliniano, incluso este baile tiene algo bastante feliniano que me llama bastante la atención, donde hay hombres que se pelean por bailar con la señora Smith, el marido está a lo suyo, hay como también una manera de ver el deseo sexual dentro de todas las escenas de este tango, de todos los momentos de este tango. También funciona mucho el deseo de todos los personajes queriendo ir a por todos los personajes masculinos, o la mayoría de los personajes masculinos queriendo tener su momento con un personaje en concreto. Podemos tirarnos horas, de hecho debería haber hecho un directo hablando de tango satánico y ponerme a divagar y mencionar tantísimas cositas que me gustan de la obra. Y de hecho llevo ya creo que 25 minutos más o menos soltando una chapa descomunal acerca de una obra sensacional, una de las grandes obras maestras de la historia del cine. Disculpa que se ha cortado, un problema informático, pero bueno, ya estoy de vuelta y quería mencionar dos detallitos. Dentro de todas las cosas que hemos comentado de esta obra que me parecen sensacionales, quería rematar hablando de dos cositas en concreto que tengo aquí apuntadas, que una es el búho que aparece en la mitad del último tercio de la película, que no está en la novela, pero sí está en un momento de la novela en el que los personajes están en un castillo en ruinas, también una fácil metáfora bastante evidente de ese ejercicio simple, de la visión de Hungría en aquel momento, ese castillo de una nobleza que ya se fue completamente en ruina, el castillo Benheim, si no me equivoco se llamaba el castillo Benheim. Y es allí donde están todos discutiendo, que mientras se están echando a dormir, hay un momento en el que la cámara ya no le mira a ellos. Y mientras los diálogos ocurren, mientras uno le recrimina al otro, mientras otro se enfrenta con otro, mientras una le dice a la otra, y mientras ocurre todo eso, está haciendo Bellatar un zoom a una velocidad ya del vértigo que os podéis imaginar en la película, un zoom bastante lento, pausado, casi alejado, desinteresado de lo que están hablando, dirigiéndose en cierto momento a un búho que está postrado sobre un balcón en ruinas, un balcón donde
donde su parapeto, donde su barandilla está destrozada, pero él está ahí, de espaldas, y se va girando también el búho poco a poco a mirar a la propia cámara. Este momento de una epifanía cinematográfica sublime, en el que yo me quedé en gran parte debatiéndome entre qué nos querría significar Belatar con este búho. Es una escena que realmente me causó bastante estupor, pero a la vez placer, por lo místico de la propia experiencia y lo místico de lo simbólico que es un búho. Como bien ustedes saben, el búho en muchísimas culturas se encuentra de muchísimas maneras, siendo la más reconocible en Atenea como muestra del conocimiento, pero a la vez también el búho es un mensajero entre el mundo terrenal y el espiritual, como un símbolo de transición, y yo creo que ese es el significado que quizás mejor le podemos otorgar a este ave dentro de todas las posibilidades que tiene. Porque de todos sus significados acerca de la sabiduría, conocimiento profundo, sus interpretaciones también incluso gnósticas, que quizás también puede ir un poco por ahí, o incluso, bueno, la protección puede ser un gran significante del búho, pero no creo que vaya por ahí, sino una manera de hablar de lo misterioso y de una transición que está ocurriendo, un cambio a lo mejor dentro de todo este círculo vicioso de dolor y agonía. Es esa puerta que nos deja abierta Belatar, esa es la gran puerta y para mí el gran misterio de todo Satantango, porque yo pienso que dentro de todas las cosas que ocurren se puede trazar más o menos exégesis simples y correctas, donde puede uno encontrar ciertas verdades dentro de la película, pero yo siento que aquí está la gran genialidad, es como ese gran bebé de 2001, que uno dice, ¿qué significa ese gran bebé? Es el nacimiento del nuevo hombre, es la regresión a lo que siempre fuimos, ¿vale? Pues lo mismo con este búho, es una sabiduría oculta que nos está mostrando aquí dentro de toda esta destrucción, es una transición quizá de esperanza a un mundo nuevo. No sabemos, es una conexión entre el mundo terrenal y el espiritual, mientras todos están tratando de encontrar sueño en un castillo en ruinas. Son muchas de las cosas que más me interesan de esta película, y yo te diría que el búho, el momento del búho, no se me va a ir en muchísimo tiempo. Volveré a ver Satantango, volveré a enfrentarme al búho, y yo creo que ahí es donde está el verdadero misterio de la película, porque hay muchas cosas que la dejan realmente claras, tanto en la novela como en la obra cinematográfica, donde puede una persona inteligente, con una capacidad de exégesis más o menos, de análisis, de interpretación más o menos razonable, más o menos cultivada, más o menos trabajada, puede llegar a una serie de conclusiones bastante evidentes y obvias. O sea, como mencioné anteriormente, los falsos profetas, esa visión del eterno retorno, en cierta manera, donde al fin y al cabo el nothing ever happens, tan memístico a día de hoy, pero nunca pasa nada. Personas engañadas constantemente. Pero bueno, pero para terminar ya, quiero mencionar un momento cinematográfico, como he dicho anteriormente, a la hora de adaptar la forma literaria de László Krasna-Horkai en la forma cinematográfica de Belatar. Os he mencionado antes que para las hipotaxis de Belatar, de Krasna-Horkai, tan extensas, estos párrafos tan eternos, están plasmados a la perfección en unos planos secuencias donde se va del detalle a lo general, donde se va de lo máximo a lo mínimo, donde transcurre en todo momento la vida y la muerte en una especie de orgasmo cinematográfico brutal, donde me estoy flipando incluso de mencionarlo, pero que me fascina de una manera que no es normal, como pueden ustedes comprobar. Pues hay un momento que me encanta formalmente en cuanto a lo que es la prosa de Belatar en esta novela, disculpadme que lo estoy buscando, ocurre, si no me equivoco, lo que sería realmente el capítulo 8, que es el capítulo 5 al revés, que se llama Perspectiva vista de frente. Que es en este capítulo, además, en el que ocurre lo del búho que acabo de mencionar, que es cuando ya todos se echan a dormir. Y no os lo voy a leer, puesto que no tiene mucho sentido que os lo lea, sino es el efecto que produce como está escrito, reventando todas las leyes ortográficas y gramaticales posibles, donde, como ustedes pueden ver, voy a intentar que se pueda ver algo. Veis aquí que están las palabras, cada vez se van juntando más, ¿no? Hasta llegar
a una dificultad verdadera de leer lo que estás viendo, porque son una serie de sueños. Lo que estás soñando con uno de los personajes se va entremezclando. Vale, aquí lo veis. Iba dando el que hoy yo que... Eso está trazado en un traveling circular, que es una maravilla, donde va entremezclando los sueños en narración, porque se narra mucho el texto de la novela en toda la película, donde se va narrando de una manera, de un poético, de una lírica cinematográfica que es excelente. Yo no quiero avanzar más, no sé cuánto tiempo llevaré grabando, me lo he pasado bastante bien, desarrollándome bien estos momentos para mí, para desconectar. Si ustedes habéis llegado hasta aquí, si has llegado hasta aquí, yo te quiero un montón, yo te quiero muchísimo, yo te quiero, tú estás loco. Has estado media hora conmigo hablando de Belatar. Que Dios tenga en su gloria a Belatar, aunque sí yo sé que él no cree en Dios, es un completo nihilista, no cree que haya nada, está completamente destruido, ¿no? Es una persona desencantada. Y tiene poca fe. Tenía poca fe, Belatar. Cuesta mucho hablar de un artista cuando ha fallecido, porque uno tiene la sensación de que está siempre vivo. Y es realmente estos testamentos cinematográficos, literarios, pictóricos, de cualquier índole, uno siente que está vivo el artista. Es una de las pocas cosas bonitas que nos quedan en el mundo. El poder revivir a un hombre o una mujer a través de su obra. Y eso es una cosa maravillosa. Eso es una cursilada, pero es una cosa maravillosa. El caso, una obra increíblemente recomendada, es una experiencia cinematográfica inigualable sobre, como he dicho, los falsos profetas, sobre este apocalipsis melancólico, triste, donde el barro copa gran parte de las imágenes, donde una niña nos muestra hasta dónde llega la desesperación y la ilusión y la búsqueda de esperanza de una manera más cruel, imposible, y donde incluso la ficción se convierte en realidad de una manera un poco extraña, ya ustedes lo verán con la historia del médico. Y hasta aquí quiero llegar. Muchísimas gracias por estar hasta aquí. He tratado de hablar largo y tendido, un poco con un guión bastante escueto. Solamente tengo apuntadas las cosas de las que iré a hablar. No tengo un guión de tienes que decir esto y tal. Tengo cuatro cosas anotadas. Y hasta aquí. Muchísimas gracias. Pronto hablaré de más películas, pronto haré más directos. Quiero desear a todos un feliz año y quiero desde aquí públicamente un momento de memoria por Belatar, uno de los cineastas más grandes que hemos tenido, uno de los cineastas más grandes que jamás ha habido, y un hombre que ha estirado la forma cinematográfica, ha explorado el arte del propio cine de una manera que debemos recordar por siempre. El cine denostado tanto por el gran público de estas formas de hacer cine, puesto que no son divertidas. Yo veo las cosas como son. Esa Tantangón no es divertida, pero es reconfortante, artísticamente hablando. Es una película subyugante, hermosa, una experiencia donde el tiempo llega a ser físico, y eso es prácticamente una de las cosas más grandes que puedes hacer con el cine, para mí. Lo dicho, muchas gracias por llegar hasta aquí. Les deseo un buen día, una buena semana, un buen año, no sé cuándo lo están viendo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Nos vemos en el próximo vídeo.